pues muchas gracias por venir esta tarde. Vamos a recuperar la presencialidad poco a poco después de lo que sucedió con el apagón y la sesión que teníamos con Paula Quintero. Esperemos que no cueste tanto revertir o volver a la presencialidad como costó después de la pandemia. Y hoy seguimos con una nueva sesión del ciclo de opinión pública y siglo XXI, de la mano del CLAC, del Centro Libre Arte y Cultura, por lo cual estamos muy agradecidos también a Andreu Jaume, director del CLAC y editor, por tener esta iniciativa de este ciclo. Y nada más, recordaros que estamos en la recta final. En la sesión de Paula la tendremos el 9 de junio y acabaremos el 16 de junio. Muchísimas gracias, Cristian, por venir a esta sesión. A vosotros. Y le doy la palabra a Andreu para que te pueda presentar. Muchas gracias, Albert, gracias a todos por venir, por haber seguido este curso, que está siendo, yo creo, muy interesante, porque hemos podido ver desde distintos ángulos, algunos muy diferentes, pero al mismo tiempo complementarios, el fenómeno de la opinión pública en el siglo XXI. Y como decía Albert, la sesión que no nos permitió ni siquiera desconvocar el apagón, porque no nos podíamos comunicar ni siquiera Albert y yo, pues la haremos el 9 de junio y terminamos el 16 de ese mismo mes. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Campos, que es jefe de opinión del Español. Tiene una trayectoria particular y muy interesante, pues ha sido editor, ¿verdad? Antes de dedicarse al periodismo y a la opinión en particular. Es también escritor, ensayista, acaba de publicar un libro sobre Ayuso, titula No me gusta la fruta, un análisis del fenómeno, ¿no?, de Ayuso. Y es alguien que nació en Barcelona, que se educó en esa ciudad, que trabajó en esa ciudad y que luego decidió venir para Madrid, ¿no? Y me gustaría empezar, si te parece bien, con ese pequeño apunte biográfico, ¿no?, porque me parece que es algo que puede interesar tanto a los presentes como a los virtuales. Y es que tú te formaste en Barcelona, incluso creo que he leído que tuviste cierta simpatía por el nacionalismo en una época, ¿no? Y te criaste, como nos criamos muchos de nosotros, no sé si Albert ya, porque Albert es muy joven, Albert creo que ya nació, digamos, en el escepticismo, pero, o con una visión más amplia, en esa idea de que Barcelona era la gran ciudad moderna de España y que podíamos mirar al resto de España con cierta altivez, ¿no? Que es algo que a mí, por otra parte, me dio mucha rabia desde siempre, debo decir, ¿no? Porque, pero bueno, me gustaría que me contaras esa experiencia por tu parte. Claro, el asunto en Cataluña es que el nacionalismo es muy goloso, porque es una idea que te dice que tú eres fabuloso por el simple hecho de haber nacido en Cataluña, tú eres la leche, y todos tus problemas y todo lo que ocurre de malo en tu vida es culpa de esa gente que vive al otro lado del río, ¿no? Y entonces, claro, es muy goloso, porque tú sin hacer nada eres fantástico, eres mejor que todos tus compatriotas, ¿no? Y todo lo malo es culpa de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, claro, cuando tú no tienes cuando tú todavía no has madurado intelectualmente, no tienes pozo, pues eso cala muy fácilmente, ¿no? Yo he de decir que es verdad que simpatizaba un poco con la idea de la independencia de Cataluña, pero desde una postura como libertaria, digamos, un poco como Rayo, ¿no? Esto de, bueno, pues si la gente lo vota, pues oye, pues es la libertad de la gente, ¿no? Es decir, no era un nacionalismo de campanaria y barretina. Pero es verdad que durante un tiempo, pues la idea era como, oye, bueno, ¿y por qué no, no? Pero luego, claro, vas leyendo y te vas formando y vas madurando intelectualmente, entonces descubres que es una idea totalmente absurda, injusta y además especialmente odiosa, ¿no? Y bueno, la historia de cómo me vine a Madrid lo simplifico muy rápido, no tiene ningún secreto ni especialmente, digamos, épica. Simplemente mi pareja en aquel momento, ahora mi mujer, es de Cuenca, estábamos viviendo en Barcelona y ella llegó un día, coincidió con el Procés, 2017-2018, el momento álgido del Procés, que me dijo, estoy harta de Cataluña, y yo llevaba un tiempo también que me quería ir, y me dijo, mira, es que, o sea, si me viene otro a decirme qué bien te hemos acogido, ¿no? Ese típico rollo de, oye, tú estás muy bien aquí, porque qué bien te hemos acogido, ¿no? Como si fueras un marciano, sí, claro, que ha llegado a la Tierra y dice, bueno, yo estoy en España, soy español, o sea, como que bien me habéis acogido. Pues lo normal, ¿no? Todo el mundo intenta ser amable. Bueno, es lo que no soporto cuando hablan de andaluces inmigrantes en Barcelona, como que inmigrantes en Barcelona. Exacto. Pero si están en su país, o sea, exacto, exacto. Y entonces ella me dijo, oye, vámonos. Entonces decidimos irnos lo más lejos posible.
la opción era o Andalucía o Galicia, y nos fuimos a Cádiz. Estuvimos 1 año y medio allí, y luego salió la oferta para venir de Pedro J para venir aquí a Madrid, y entonces la cogimos porque era una oferta que no se podía rechazar. Esa fue un poco la historia, muy resumidamente esa fue la historia. ¿Y habías trabajado ya en el periodismo? Yo, sí. Yo estudié Derecho, me licencié en Derecho, trabajé en él como abogado, por poco me muero del aburrimiento, y entonces decidí hacer una segunda carrera que era periodismo. Y cuando acabé periodismo, yo entré a trabajar en revistas culturales, en revistas de música, cine, en aquel momento las llamamos de tendencias, y lo que hacíamos en Barcelona, que éramos muy modernos, somos muy modernos en Barcelona, es copiar las revistas modernas de Londres, ¿no? Claro. The Face, Wallpaper, este tipo de revistas. Entonces hacíamos eso, copiábamos esas revistas. Y de ahí di el salto a una editorial, donde tú lo has mencionado, pero hacíamos libros de arte y diseño. Y a partir de ahí ya entré en el periodismo de opinión, y ya di el salto al periodismo de opinión serio, y dejé las frivolidades de la música y el cine y la moda y tal. ¿Cómo te ríes? Es verdad, ese es mi pasado. Y ya entré en el periodismo de opinión. ¿A través de qué medio? ¿Cuándo? Bueno, yo colaboraba con varios medios. Arcadia Espada me dio la oportunidad de entrar en el mundo. Él me dijo, oye, yo tengo el blog, escribo cada día en el blog, pero el domingo, mira, el domingo te lo cedo y publicas en mi blog el domingo. Y era una cosa extraña, porque claro, el domingo es el día noble, ¿no? Claro. Y le dije, bueno, pues, ¿pero de qué quieres que escriba? Y me dijo, haz listas. Y entonces me dediqué a hacer listas en el mundo, las 20 películas de derecha, las 20 películas de izquierda, listas un poco así, graciosas, más, digamos, frívolas, y funcionaron muy bien. Y estuve durante un tiempo haciéndolo hasta que ya me ofrecieron entrar en español, y entré en español. Y cuando eres nombrado jefe de opinión del Español, por tanto de un digital, creado no hace mucho tiempo, ¿no? Y por un director, además, que llevaba mucho tiempo en el periodismo clásico, por así decirlo, ¿cómo te planteas la sección de opinión, o qué cambios, digamos, observas o acusas, digamos, más evidentes, ¿no? con el viejo mundo? Claro, lo estábamos hablando precisamente ahora ahí dentro, ¿no? Claro, había las secciones de opinión. Para empezar, el formato de opinión es un formato que está un poco no en decadencia, pero no es el formato que la gente prefiere ahora para informarse. La gente a lo mejor ahora prefiere consumir un video podcast que una columna de opinión, ¿no? Es un formato que vivimos un poco engañados, porque claro, nosotros teníamos la idea de las secciones de opinión, ¿no? De umbral, ¿no? Escribiendo la columna y tal, ¿no? Y nosotros dábamos por supuesto, claro, el diario solamente tenía la información de cuántos diarios vendía, pero no sabía cuánta gente leía cada artículo, ¿no? Entonces, la suposición era que, por ejemplo, Umbral, pues lo leía muchísima gente. Y de repente llegan los digitales, empezamos a tener información y nos damos cuenta de que la opinión no se lee tanto. La opinión lo que tiene es un público muy fiel y muy influyente. Es decir, la opinión llega a quien tiene que llegar. A ti no te van a leer 100.000 personas, como la pueden leer, no sé, un artículo totalmente frívolo, ¿no? Incluso la mejor pizza del Mercadona, ¿no? Esto lo revientan los diarios, ¿no? Pero claro, un artículo de opinión no lo lee ni la 10ª parte de la gente que lee eso. Pero sí que llega la gente que tiene que llegar, ¿no? Tú te das cuenta de que tú publicas una columna y te llama el secretario general del partido tal, el ministro no sé cuántos, el jefe de prensa de tal, no te llama ministro directamente, te llama jefe de prensa, ¿no? Entonces dices, vale, no llego a un gran público, pero llego a un público influyente, ¿no? Entonces la influencia se conserva, lo que no tienes son grandes números. Y entonces, con ese conocimiento, lo que tienes que hacer es replantear un poco la sección de opinión. Eso también lo hablábamos ahí dentro, ¿no? Ahora dependemos completamente del algoritmo de Google. Google nos da la vida y la muerte. Y entonces Google te determina detalles que han matado completamente toda la personalidad de los columnistas, o la está matando poco a poco, ¿no? Porque te dice cuánto tienen qué extensión tienen que tener los párrafos, dónde tiene que ir la foto, qué palabras se ponen en el primer párrafo para que encaje con el titular, y entonces, o sea, te condiciona totalmente la forma de escribir, penaliza las frases largas, con lo cual te vas a tener un estilo muy telegráfico, muy anglosajón. En España somos de tradición afrancesada escribiendo, somos más bien barrocos,
Y... Pues que la propia lengua tiende a la hipotaxis. Exacto. Es decir, también exacto, es un poco... Exacto, ¿no? exacto. Pero bueno, esa era nuestra escuela y nuestra tradición, y entonces nos ha obligado, el algoritmo de Google nos ha obligado a cambiar a un estilo mucho más anglosajón, mucho más directo, más sujeto, verbo, predicado, que en realidad es más periodístico, pero le quita toda la personalidad literaria a las columnas. Con lo cual, bueno, pues te cambia... Es un asunto interesante porque lo he discutido mucho con los editores en los periódicos donde colaboro. Pero si realmente detectáis que la información, por así decirlo, se está emigrando a otros formatos, ¿no? Porque hay mucha gente joven que se informa a través de vídeos, a través de TikTok, a través de tal, ¿por qué eso penaliza al final la columna de opinión? Si la columna de opinión es para pocos, pues mejor que sea buena, ¿no? O que tenga mayor libertad. Claro, claro. Lo que ocurre es que no deja de ser un autoengaño, porque es una burbuja. Tú estás viviendo en una burbuja en la que, por ejemplo, mira, un ejemplo muy práctico. Lo que ha ocurrido con Eurovisión, el tema de los votos de Israel. ¿Qué medio de comunicación ha defendido el voto por Israel? Prácticamente ninguno, ¿no? No el sentido común, la opinión común, ¿no?, de los diarios es que, bueno, pues Israel está haciendo una barbaridad en Gaza, etcétera, bueno, en fin, el punto de vista habitual, ¿no? Y sin embargo la gente vota masivamente por Israel, con lo cual te das cuenta de que la influencia de los diarios es prácticamente nula, ¿no? Hay una discordancia total entre, o una discordancia cada vez mayor, no total, pero cada vez mayor, entre la opinión publicada por los medios y lo que acaba ocurriendo luego en la realidad, ¿no? Y te das cuenta con fenómenos como este, ¿no? Este ha sido un fenómeno muy extremo, ¿no? Ha ocurrido en toda Europa, pero la discordancia no ya con los medios, sino con las propias élites políticas, no ha sido todavía absoluta. Entonces te das cuenta de que algo está ocurriendo, que la gente se está moviendo por fuera de tu área de influencia, y al final es un tópico dentro del periodismo. Los periodistas siempre decimos, bueno, pues que acabamos escribiendo para periodistas, ¿no? Acabamos escribiendo para nosotros mismos, ¿no? Y, joder, qué buena tu columna, tal, no sé. Y hacemos esto, ¿no? Y entonces tú le haces la pelota a un columnista amigo en tu columna y luego él te lo devuelve al domingo siguiente y tal, ¿no? Pero no deja de ser una micro burbuja. Entonces es una burbuja de una influencia muy limitada y que en algún momento se va a derrumbar eso, porque no deja de ser una ficción. Y se están moviendo cosas muy fuertes por fuera de... Lo que pasa es que de momento es un magma caótico. Pero en cuanto eso se organice y hay alguien que coja la pancarta y se ponga al frente de ese caos, los diarios lo vamos a pasar muy mal, y los políticos también. Eso no habéis coincidido todos los que trabajáis en periódicos que han pasado por aquí, incluso alguien que se dedica a observatorio de medios como el Herrero Beaumont, ¿no?, que nos dijo que las cifras son tremendas, solo un 20% de la gente se informa a través de periódicos, o lee periódicos habitualmente. Y esta cuestión también del echo chamber que se dice, ¿no?, de que cada periódico escribe para los suyos, ¿no?, que es algo también muy vicioso y que, bueno, molesta cada vez más, por así decirlo, porque eso son opiniones que giran sobre sí mismas, sobre los mismos temas, casi con un mismo lenguaje. El lenguaje peyorativo de uno y otro bando se podría intercambiar prácticamente, ¿no? El chavista y el fascista, no sé cuántos, ¿no? Pero al final, claro, eso también hace que la propia opinión acabe totalmente desustanciada, ¿no? Pero yo creo, y eso Zarzalejos incidió en la primera sesión de este ciclo, que precisamente por eso el periodismo sigue teniendo una misión, ¿no? Es decir, que si realmente todo se banaliza y todo está dominado por grandes corporaciones que teledirigen el ánimo y la opinión, digamos, generalizada del electorado para poder manipularla a su antojo, el periodismo tendrá una gran misión todavía para poder romper esa barrera, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Claro, esa es un poco por simplificarlo, mi lucha interior, ¿no? Adaptarte a los tiempos, fluir con tu tiempo, aunque tu tiempo no sea lo que tú preferirías, o aferrarte a una idea como muy noble y muy el núcleo duro de lo que era el periodismo, ¿no? El cogollo del periodismo serio, etcétera, ¿no? O eso, o adaptarte a fluir un poco con la polarización, porque claro, lo que está ocurriendo ahora, lo que estamos nosotros detectando es que el público ha cedido a la polarización, o bueno, ya no sabes si esos políticos que han polarizado y luego la gente los ha seguido, o al revés, ¿no? Al final los políticos salen de algún lado, ¿no?
Pero lo que ocurre es que los lectores cada vez más buscan medios militantes, ¿no? Medios que te reconfirmen en tus prejuicios. Y entonces, pues, lo que ocurre es que hay medios muy militantes de lo suyo que tienen su burbuja, que puede ser de más o menos lectores, pero ese diario generalista, que te habla un poco de todo, que te incluye todos los puntos de vista, nosotros en el español lo intentamos hacer, pero fíjate, la gente nos percibe como un diario. Los de izquierdas, los más radicales a la izquierda nos dicen que somos un medio fascista, y los más radicales a la derecha nos dicen que somos un medio absolutamente socialdemócrata y vendido y blandito, ¿no? Con lo cual, digamos que ese intento de equilibrio, de moderación y de, bueno, vamos a incluir los puntos de vista, vamos a ver cuál es el punto común. Eso tú lo haces, ¿no? Como jefe de opinión, tratar de traer opiniones que no estén tan de acuerdo con... Se intenta, pero la gente línea. no lo percibe así. Claro, y lo que ocurre es que luego tú hablas con la gente, con los lectores, y te dicen, bueno, es que eso es un medio indefinido, es que no tienes personalidad. Es decir, la moderación se percibe como falta de personalidad, ¿no? Pero es curioso. Es un poco lo que ocurría con Ciudadanos. Claro, pero entonces no pasaba eso. Por ejemplo, como El País en los años 80 tenía firmas muy potentes contra el gobierno socialista y algunas muy brutales. Claro. Y eso nadie lo ponía en duda. Bueno, lo ponía en duda el gobierno, claro. Pero no. Claro. Normalmente no el lector buscaba también eso, ¿no? Claro. Que el propio medio tuviera distintos puntos de vista, porque si no me parece... Sí, pero eso ya no existe. Ahora El País, bueno, sí, claro, tiene a Ana y Simón, que es como la izquierda rojiparda de toda la vida, que para mí es una izquierda mucho más pura que la del País, por ejemplo, ¿no? Que la de la cúpula del País. Pero claro, la perciben prácticamente como una fascista, ¿no? Y luego Daniel Gascón, por ejemplo, para mí es un socialdemócrata clásico, ¿no? Pero siempre ves la carta quejándose, ¿no? El artículo de Daniel Gascón, tal... No sé qué, o sea, la gente no tolera nada que se salga ni un milímetro. No, y además se enfada mucho. No se enfada. A mí me pasa también, cuando publico artículos que no están con la línea del periódico en el que colaboro, pues se recibe una catarata de insultos, pero realmente... Claro. Porque la gente está esperando, bueno, es que es mi medio, yo me fío quiero por estar lo que tranquilo. sea. Quiero estar tranquilo, no quiero que venga aquí alguien a tocarme las narices con una opinión que no es la mía, ¿no? Entonces, claro, y luego además el lenguaje ha cambiado, es mucho más agresivo ahora, ¿no? Porque estás compitiendo por la atención de la gente y entonces, claro, tú solo puedes captar la atención, o la manera más directa de captar la atención de la gente es provocando una reacción muy visceral, ¿no? Y una reacción visceral la provocas con negativismo. Eso las redes sociales lo saben perfectamente, ¿no? Por eso a nosotros en las redes sociales los mensajes que nos saltan siempre son los que nos cabrean más, ¿no? Porque tienen claro que eso te engancha mucho más que algo pues blandito, que te puede gustar y tal, pero que no te provoca una reacción de aversión, ¿no? O sea, tú cuando te cabreas te enganchas. Claro. Y eso ocurre también en los medios, por eso digo que ahí el dilema de, bueno, fluyo con mi época y me adapto a esto, intento navegar el caos, la tormenta, o me encastillo en el periodismo tradicional y muero un poco lentamente, ¿no? Vamos a tu libro, al libro que analizas el fenómeno de Ayuso, que tú dices que ella ha entendido el nuevo lenguaje del siglo XXI de comunicación, como Pedro Sánchez y como antes Pablo Iglesias, ¿no? Son las tres figuras de Madrid que de alguna manera han renovado, no sé si para bien o para mal, el lenguaje político, la forma de comunicación, ¿no? Es verdad que Pablo Iglesias fue el primero que rompió con eso y incluyó en el Parlamento una forma mucho más bronca, ¿no? Mucho más brutal y violenta de acusar al adversario político. Se han roto muchas convenciones parlamentarias, mucho respeto. Si uno mira los debates de los primeros de los años 80 en el Parlamento, se queda realmente alucinado porque parece el siglo XVIII, el exceso de celo incluso, ¿no? Había palabras que no se podían pronunciar, en fin, todo eso se ha roto por completo. Y es curioso porque sabes, porque coincides con Zarzalejos, que también en la primera sesión de este ciclo dijo eso, de que el Partido Popular de ahora tenía todavía un estilo de comunicación pues, de los años 90, ¿no? Y que en cambio una operación como la de Me gusta la fruta pues había sido muy exitosa y parecía que era un modelo. Ahora bien, yo hablo desde mi absoluto escepticismo, porque yo también soy un poco del siglo XVIII, y es que ¿estáis seguros de que esa forma de comunicación nos va a llevar a una mejor forma de política y por tanto de convivencia? Es decir, que realmente el modelo
que tenemos que seguir como ciudadanos y como democracias liberales es seguir el modelo que, por ejemplo, ha instaurado ahora en la política Pedro Sánchez, ¿no? Y que parece que quien solo puede batir a Pedro Sánchez es alguien que maneje su misma forma de comunicarse y, en fin, y dar golpes bajos, por así decirlo, como Ayuso. Claro, eso es muy interesante, es un poco liga con lo anterior, ¿no? Fluyes con tu tiempo o te encastillas y dices un poco aquello de Pérez Reverte, ¿no? De yo me voy a quedar en mi biblioteca mirando cómo arde Roma por la ventana, ¿no? Claro, yo lo que creo es que, a ver, es cierto que la política está cambiando, que hay gente que se ha adaptado a esta nueva forma de la política, que yo creo que son pues las tres figuras más representativas de esa nueva forma de hacer política son Pedro Sánchez, Ayuso y Pablo Iglesias en su momento. Y creo que o sea, no creo que ellos sean el motivo de nada, no creo que hayan sido la causa de nada, sino un poco el fruto de la evolución de muchas cosas, ¿no? Creo que, claro, el viejo eje de derecha-izquierda, para mucha gente dice, no, el eje derecha-izquierda ha muerto, ¿no? Ahora es autocracia y liberalismo. Libertario-liberalismo, democracias liberales y liberalismo, ¿no? Yo no creo que sea tanto eso como, y de nuevo esto lo digo mucho, pero lo voy a simplificar, políticos que hacen cosas y políticos que no hacen cosas. Es decir, o políticos que la gente percibe que van a cambiar algo y políticos que la gente percibe que no van a cambiar nada. ¿Cuál es el éxito de Meloni, por ejemplo, o de Milei, o de Trump, o de Bukele, o de Ayuso, o de Pedro Sánchez? Que es gente que los ciudadanos los ven y piensan, ese tío va a cambiar algo, va a romper cosas. Y luego lo que rompa, pues oye, puede ser más valioso o menos valioso, pero va a mover cosas. Entonces lo que ocurre con el PP es que transmite la sensación de que no va a tocar realmente nada esencial, no va a hacer cosas, va a pequeños retoques, bueno, a partir de donde lo deje el Partido Socialista nosotros vamos a avanzar y vamos a poner un poquito de orden, pero en realidad no van a cambiar nada esencial. Mientras que hay gente que sí que te da la sensación de que va a cambiar algo, ¿no? Pedro Sánchez es alguien que es un político totalmente bloqueado, no puede, en el Parlamento depende por completo de sus socios, no puede tirar adelante leyes, etc., pero hace cosas como reconocer el Estado de Palestina, ¿no? Que no sirve de absolutamente nada, es totalmente declarativo, pero es romper algo. O sea, la gente que que quiere que, oye, que todos los judíos se caigan al mar. No, hay gente muy indignada con la guerra, pues eso, para eso sirve, claro. Claro, pues ellos piensan, joder, ese es un tío que ha reconocido el Estado de Palestina, eso no sirve absolutamente de nada, ¿no? España no tiene ninguna influencia, eso no tiene ninguna relevancia y no va a cambiar absolutamente nada, ni mucho menos va a contribuir a solucionar el conflicto. Todo lo contrario, eso incluso nos puede perjudicar a nosotros, a España como país, y a ellos incluso también, ¿no? Los palestinos, los propios palestinos, ¿no? Pero la gente percibe que, joder, ha hecho algo, ¿no? Entonces, esa percepción de que ese es un tío que hace cosas, que rompe cosas y que revienta a los demás, es lo que hace que continúe teniendo pues, un nivel de apoyo muy alto, ¿no? Y lo que pasa, claro, tú puedes romper cosas, puede haber en fin, romper cosas de forma creativa, ¿no? Destrucción creativa puede ser destrucción destructiva, ¿no? Y yo personalmente opino que en el caso de Pedro Sánchez es destrucción destructiva, ¿no? Pero bueno, pero también hay destrucción creativa, es decir, o sea, estando de acuerdo contigo en el fondo, pienso, bueno, vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Tampoco podemos parar los tiempos, ¿no? Pues si al final, digamos, la retórica unifica a gente como Pablo Iglesias en su momento, Pedro Sánchez, Socialdemocracia, aparentemente, Isabel Díaz Ayuso, que es del PP, pero como dices tú, es un partido en ella misma, prácticamente damos cuenta, Trump, Milei, y todo eso también está hablando de una desaparición, ¿no? Democrática de alguna manera, como una unificación de tono, ¿no? Y de forma de comunicación que también indica una unificación, digamos, de comprensión de la política, ¿no? Y al fin y al cabo de la realidad. Claro. ¿No? Yo creo que somos, nunca recuerdo quién dijo la frase, pero aquello de que la frase decía, crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, sí. ¿No? No sé si era Gramsci, sí, puede ser, no sé. Pero yo creo que estamos viviendo esa época. Es una época en la que las viejas formas de la política no han acabado de morir, porque evidentemente continúan en pie, pero
lo nuevo que vaya a surgir no acaba de nacer todavía. Entonces es una época de crisis y de caos. Entonces hemos de... No, porque a veces tengo la sensación de que hay una especie como de consenso general en que lo antiguo, por así decirlo, que es la seriedad, el rigor, Sí. hablar bien, escribir bien, razonar, tratar al ciudadano como un adulto, a los lectores de un periódico como adultos, sino como una pandilla de adolescentes que necesitan vídeos y tal, ¿no? Parece que es algo que no va a volver nunca más. Pero es una cosa que también, si uno mira el pasado y mira, por ejemplo, lo que era el periodismo en la República de Weimar, había cientos de periódicos, pasquines, panfletos, con un lenguaje extraordinariamente violento y simplificado. Y eso acabó en un estallido totalitario y en una guerra espantosa y todo eso, ¿no? Y luego se recuperó un tono serio. Es decir, que yo creo que también habría que tener cierta esperanza, ¿no? De que eso no nos vaya a llevar a una simplificación mayor, porque llegará un momento que será imposible, ¿no? Claro. Fíjate, yo un día hablaba con un político del Partido Popular y me decía, no, porque lo que nosotros defendemos, pero yo le decía, es que no tenéis un proyecto reconocible, ¿no? No tenéis algo a lo que la gente se pueda aferrar, ¿no? Sánchez, te guste o no te guste, pero tiene un proyecto reconocible, ¿no? Y tiene 4 ideas muy machaconas, ¿no? La ultraderecha, los ultrarricos, etcétera, ¿no? Y eso lo repite una y otra vez, y eso funciona, porque en medio del caos en el que vivimos, te da al menos un asidero, ¿no? La gente dice, yo no entiendo nada de lo que está ocurriendo, esto es un caos, ¿no? Una semana hay un apagón, la semana siguiente se paran los trenes, la semana siguiente salta la noticia de que Ábalos cobra no sé cuánto, en fin. Y en ese caos, Pedro Sánchez al menos te da 4 ideas muy elementales, muy burdas, pero a las que te puedes aferrar, ¿no? Y el PP ni siquiera te da eso. Ni siquiera te da eso. Entonces él decía, es que no tenéis un proyecto reconocible. Y me decía, bueno, nosotros lo que vendemos, nuestro proyecto es la seriedad, la fiabilidad, etcétera, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues esos son argumentos de comercial inmobiliario, claro, yo ya, aquí me voy a vender un piso y quiero que sea serio, formal y fiable, pero que si un político me tendrá que vender algo más, me tendrá que vender algo concreto, algún valor fuerte, no hace falta que sea patria, Dios y rey, pero me tendrá que dar algún valor que no sea algo líquido y una pertenencia meramente administrativa a tu nación, en fin, unas ideas muy débiles con las que resulta muy difícil implicarse emocionalmente. A ti Pedro Sánchez te da ideas con las que te puedes implicar emocionalmente. Te dice, al otro lado del muro están los ultrafachas, ¿no? Que somos, supongo que todos nosotros, ¿no? Pero, ¿qué te da el PP? Para que te impliques emocionalmente. Pero a fin de cuentas la política Sí, tampoco deja de ser visceralidad. El PP promete la derogación del sanchismo, pero tampoco que es lo único prácticamente. Ya, bueno, pero tampoco sabemos qué es exactamente. Claro. Porque si la derogación del sanchismo implica seguir tratando con pleitesía a los nacionalistas, por ejemplo, eso no es ninguna derogación tampoco. Claro. Y ahí Feijóo de vez en cuando pues hable como que, bueno, que hay que hablar y que no sé qué y tal, ¿no? ¿Verdad? Claro. Es que yo creo que, bueno, ahora tampoco se trata de hacerlo un traje al PP, pero es que yo creo que la mentalidad del PP es totalmente socialdemócrata, no en el sentido ideológico concreto del programa, sino es una mentalidad general socialdemócrata. Mira, cuando Feijóo dijo, bueno, vamos a hablar del tema de la ocupación, ¿no? Que es un tema en el que el PP lo tiene todo a ganar y nada a perder, porque es que el 90% de los españoles están en contra de la ocupación. Entonces es un terreno en el que tú te puedes poner realmente muy duro y no vas a perder nada, no vas a perder ningún apoyo y tienes mucho a ganar, porque es que incluso hay mucha gente del PSOE que está totalmente en contra de la ocupación, ¿no? Y lo que dijo fue, no, bueno, la ocupación es mala tal, pero la inquiocupación, ¿no? Esto del tío que se te mete en tu casa, te firma el contrato y luego deja de pagar, pues eso es un fenómeno diferente. Entonces lo que vamos a hacer, lo que proponemos nosotros es que el inquiocupa se quede en la casa y le vamos a pagar el sueldo al propietario con dinero de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Con lo cual lo que está haciendo es digamos, el delincuente, el ocupa, que se quede, que continúe delinquiendo, y entonces lo vamos a pagar a escote todos, ¿no? Le vamos a pagar el alquiler todos a escote, que es una solución casi peor que la de, oye, que se lo coma el propietario, ¿no? Porque, bueno, mira, si se lo come el propietario se jode uno. Pero claro, si dice, no, es que lo vamos a pagar entre todos, le vamos a pagar el sueldo, bueno, pues entonces yo me voy mañana a un piso del barrio de Salamanca y me meto ahí con contrato y dejo de pagar, porque claro, si es el plan, si me lo vais a pagar todos, pues oye, pues perfecto, ¿no? Te arrimas a algún ministro. Claro, exacto, ¿no? Y entonces eso transmite, si ni siquiera en un terreno en el que tú lo tienes todo a ganar,
das una propuesta firme, concreta, con la que la gente se pueda identificar y te quedas ahí en el, no, bueno, a ver, vamos a intentar contentar a todo el mundo, ¿no? Para que no se enfade la izquierda, para que no se enfade el ocupa, para que no se enfade el propietario y tal, pues lo pagamos entre todos. Es una idea completamente absurda, es una idea del caso de la manteca. Pero bueno, pero están en ese modo mental que yo identifico con la socialdemocracia, ¿no? Vamos a intentar que todo, en fin, que nadie se enfade, ¿no? Ya. Una pregunta rápida. Cuando hablabas de la nueva comunicación en política, etcétera, quería preguntarte por, al final, estos fenómenos como Pablo Iglesias que comentabas, a nivel electoral no le acabó yendo bien. Pedro Sánchez, pues aunque se ha mantenido en la Moncloa electoralmente, tampoco le ha traído grandes réditos. Y quería preguntarte también por Ciudadanos, que también en cierta manera fue al inicio pues una nueva manera de comunicar, de llegar, de gente joven, etc. ¿Qué ha pasado con estos tres casos? Bueno, empezando por el último, en el caso de Ciudadanos, yo creo que hubo un error de análisis, ¿no? Yo creo que, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el mito de que, o sea, la idea de que Ciudadanos debía intentar captar al votante socialdemócrata desencantado, claro, sí. Yo creo que era erróneo, quiero decir, y ha habido elecciones en las que se ha visto muy claramente que lo que perdía Ciudadanos no se iba al PP. No se iba al PSOE, se iba a Vox. Entonces yo creo que el liberalismo en España está mucho más cerca del conservadurismo que de la socialdemocracia. La gente que votaba a Ciudadanos estaba mucho más cerca de un conservador que de un socialdemócrata. Entonces yo creo que ahí hubo un error de análisis, ¿no? Aparte de un juego de errores políticos como el tema de la moción de censura, etcétera, ¿no? Que desembocó en las elecciones en Madrid y a partir de ahí cayeron en picado, ¿no? Yo creo que hubo errores de análisis. Yo creo que el mito del votante centrado, ese votante que se supone que a veces vota al PP y a veces vota al PSOE, yo creo que es un mito. O sea, mira, hace poco hice una entrevista con un tío blanquetero y él me decía, antes de la entrevista me decía, joder, es que claro, es que mito de eso, de la gente que fluctúa, ¿no? El votante dúctil, ¿no? Pedro J. lo llama el votante dúctil. Y decía, claro, si tú haces un sondeo, en plan, y preguntas, oye, ¿tú has votado al PP? Sí. ¿Tú has votado al PSOE? Sí. Dice, claro, entonces quedas clasificado como alguien que fluctúa, ¿no? Dice, pero por ejemplo, en mi caso, y él me explicaba, me decía, yo cuando era joven votaba a la izquierda, votaba a Izquierda Unida, votaba al PSOE, votaba tal. Dice, y ahora, o sea, ahora me he pasado radicalmente a la derecha y es que hay algunos aspectos en los que Vox se me queda a la izquierda, ¿no? Dice, yo no voy a volver a votar a la izquierda. Pero claro, pero si me preguntan a mí un sondeo, ¿tú has votado al PP y al PSOE? Yo voy a decir que sí, porque los he votado a los dos. Pero eso no quiere decir que yo sea dúctil, quiere decir que ahora me he ido al radicalismo y yo no voy a volver jamás a la izquierda, ¿no? O sea, yo no voy a ser alguien que fluctúe entre el PP y el PSOE. Con lo cual, a mí me cuesta encontrar gente, yo no sé si vosotros conocéis, igual ahora me decís, no, bueno, pues yo, por ejemplo yo, ¿no? Pero yo es que conozco muy poca gente, no quiere decir que no exista, pero conozco muy poca gente que diga, bueno, pues ahora voto al PP, ahora voto al PSOE, ahora en las autonómicas voto a tal, ahora voto a cual. Es que es muy difícil. Yo creo que eso, si en algún momento ha existido, yo creo que ha desaparecido. Y la prueba está en la resistencia del PSOE. O sea, hay una barrera que separa derecha e izquierda. Yo creo que la izquierda no va a votar, la gente que ha votado al PSOE no va a votar al PP. Y en todo caso sí irá a la abstención, pero no va a votar al PP. Y respecto a Pablo Iglesias y ¿quién era la otra persona? Hoy Pedro Sánchez, que tampoco ha tenido gran rédito. Claro, pero es que en el nuevo paradigma, si tú no necesitas, claro, tú antes ganabas las elecciones cuando Felipe González ganaba las elecciones, o las ganaba Aznar, o incluso Rajoy en la primera época, en la primera legislatura, claro, las elecciones se ganaban con un 40% de los votos, un 40 o 45, ¿no? Y ahora las ganas con un 28. Con un 30. Con un 30 lo revientas. Entonces, claro, eso cambia el paradigma, porque tú ya no tienes que apelar. Ya no tienes que apelar a la mayoría de la población, ya no tienes que ser transversal. Te basta con conseguir el voto de un 30%, te permite radicalizar mucho tu mensaje. Entonces, yo creo que eso es algo. Y luego, por supuesto, conseguir el apoyo de los nacionalistas. Pero no te hace falta apelar al 45% de la población, a la mitad de los españoles. Con un 27, 28, 30 ganas.
o puedes gobernar. No puedes gobernar, sí, que eso es lo que Claro. ahora importa. Claro, incluso perdiendo las elecciones, Sí. como ha ocurrido, ¿no? Con respecto a Ciudadanos, ¿te parece también que un error fue abandonar Cataluña de esa manera? Después de haber ganado incluso bueno, de haber ganado las elecciones autonómicas, ¿no? Y se espantada como si justamente un partido que había nacido para combatir el nacionalismo en Cataluña, que después cuando consiguen ganar las elecciones, después la borrachera del éxito y los principales dirigentes emigran a Madrid y dejan aquello un poco desamparado. Eso me parece que también fue un error, como mínimo, también ético, ¿no? Creo. Fue un error ético y se juntaron factores personales, porque en el caso de Inés Arrimadas ella estaba muy harta de lo que ocurría, ¿no? Claro, ella salía a la calle con su marido y él, Claro, sí. y quiero decir, y tenía ahí 20 tíos insultándole, uno de todo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dice, venga, yo me voy, o sea, se juntaron factores personales. Pero es verdad que evidentemente dejaron desamparada una buena parte de la gente que los había votado, ¿no? Eso es evidente. Por otra parte, ¿qué podían hacer? ¿Quedarse como un partido regional? No, pero no abandonar tanto Cataluña, porque era la base, digamos, el fundamento Claro. del proyecto. Claro. Y si dejabas ese flanco, digamos, descubierto, Claro. pues era evidente que el PSC volvería a comérselo, que es lo que pasó. Yo creo, claro, hacer diagnósticos a toro pasado es muy fácil, ¿no? Acertar la quiniela el lunes, pero yo creo que cuando ellos ganaron las elecciones, pero no se presentaron a la investidura porque dijeron no tenemos los números, no nos presentamos, yo creo que hubiera sido, es verdad que no dependía por completo de ellos, pero ellos podrían haber forzado la maquinaria, podrían haber montado un escándalo, ¿no? Somos los ganadores y el presidente del Parlamento nos tiene que tal, ¿no? Y aunque él no te lo permita, pero tú tienes que montar el escándalo, ¿no? Escenificar y visualizar que tú has ganado las elecciones y eres el partido mayoritario y es el partido que representas como mínimo a la minoría mayoritaria en Cataluña. Es decir, tendrían que haber actuado de una forma un poco más... Pedro Sánchez, por ejemplo, en ese escenario habría montado la mundial, ¿no? O sea, habría movido cielo y tierra y habría montado una guerra civil, ¿no? Y entonces Ciudadanos dijo, no, bueno, yo me quedo en un segundo plano, ¿no? Yo creo que eso fue un error. Y yo creo que tendrían que haber ido, o sea, yo creo que faltó convicción o hubo un exceso de cálculo tacticista. No vamos a sacar nada de esto, ¿no? Un poco, análisis un poco de no sé, un poco académico, ¿no? De director de marketing, pero no... Ya te digo, Pedro Sánchez Ayuso eso lo habrían aprovechado a muerte. Sí, habrían sacado oro. Y sí, habrían sacado mucho rédito de eso. Habrían sacado rédito. Igual no habrían acabado gobernando, no habrían acabado gobernando. Pero habrían mantenido vivo el debate y la indignación, que eso era clave para mantener al electorado también movilizado. Y en las siguientes elecciones, totalmente, a ver qué hubiera pasado, sí, ¿no? Sí, y además sí. El victimismo hubiera ayudado, porque el victimismo es una fuerza motora en política importante, y el victimismo de coño, hemos ganado las elecciones, pero no nos han dejado presentarnos, tal. Sí. Es que, por eso, cuando tú preguntas a la gente, te dicen, ¿cuál es la principal característica de Ayuso, ¿no? Sondeos y tal, te dicen la valentía. Ese tipo de valentía es la que yo creo que le falta a Ciudadanos, ¿no? O sea, tú vas a tirar para adelante, aunque sepas que la batalla está perdida, pero para adelante. Sí. Bueno, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Por qué crees que Pablo Iglesias no siguió la política? No lo entiendo. Alguien como él. Mira, él se cansó de la vicepresidencia porque se dio cuenta de que él era un político es un político de calle, de prometer la revolución. Entonces, cuando llegó a la vicepresidencia, vicepresidencia del gobierno, se dio cuenta de que eso es un coñazo, de que eso es el BOE y que tú estás ahí, que eres un funcionario y que estás firmando papeles, estudiando informes. Que no se puede hacer la revolución. Que no se puede hacer la revolución y entonces, pues, es muchísimo más rentable, muchísimo más divertido prometerla en la calle y pelearte con los periodistas y tirarle el micrófono a uno y liarla y tal. Es mucho más divertido. Hay una frase suya, ¿no? Que dijo, es que no me di cuenta de lo difícil que es gobernar hasta que estuve en el gobierno. Claro. ¿No? Y sobre todo que es profundamente aburrido, ¿no? Y además te quita, porque claro, también no deja de haber una contradicción de fondo. O sea, tú no puedes estar prometiendo la revolución contra el sistema cuando eres el vicepresidente del gobierno, ¿no? Y entonces él se cansó un poco de eso y pensó, mi salida es la Comunidad de Madrid y lo voy a reventar. Porque evidentemente en cuanto a la facha de Ayuso solo hace falta alguien con arrestos y eso, valiente como yo, que plante cara y que la líe y tal y cual, ¿no? Y le sabe muy mal porque Madrid no era precisamente el terreno más propicio, más fértil para eso, ¿no? Pero fue un error de cálculo político, de todas maneras, él ya quería salir de la vicepresidencia, en cuanto le apareció la oportunidad la cogió al vuelo.
Ese fue el motivo principal. Luego le salió muy mal y no le quedó otro remedio que también hubo un cálculo ahí, ¿no? Bueno, yo me retiro, pongo a alguien, en fin, a gestionar un poco las cenizas de lo que queda de Podemos y luego vuelvo como El Salvador, ¿no? Pero le salió mal, claro. Lo cual no quiere decir que ahora no pueda volver mañana, no va a pasar mañana. Pero ese fue un poco el cálculo. En tu opinión, Cristian, ¿alguno de los casos que están abiertos contra el gobierno crees que puede provocar un adelanto de elecciones o puede tumbar este gobierno? Pues lo estábamos hablando también antes de empezar la charla. Hombre, potencialmente hay casos muy complicados. Yo creo que hay muchas posibilidades de que el fiscal general acabe sentado en el banquillo y eso sería la imagen de un fiscal general que depende directamente de ti sentado en el banquillo porque presuntamente ha filtrado información privada de un particular para reventar una rival política. Claro, democráticamente es muy complicado de defender, ¿no? Es muy probable que el hermano acabe sentado en el banquillo también, o hay probabilidades. Y con el tema de su mujer, está por ver, Ábalos acabará en prisión y Koldo acabará en prisión. Bueno, yo no veo ninguna escapatoria porque creo que está bastante claro lo que ha ocurrido. Y entonces, claro, todos esos escándalos sumados es que es muy difícil sobrevivir a eso. Dicho lo cual es que Pedro Sánchez resiste todo. O sea, Pedro Sánchez es un percebe agarrado a la roca y es absolutamente... O sea, cuando el Partido Socialista se lo sacó de encima, le obligó a dimitir tras aquel follón, ¿no? De la urna que apareció detrás de la cortina, tal, él quería pactar con... En fin, quería provocar unas terceras elecciones, ¿no? Claro, el partido se lo sacó de encima y costó sangre, sudor y lágrimas y casi cuesta una escisión en el partido. Realmente nosotros ahora lo damos en plan, no, bueno, ¿cómo podría haber ocurrido eso? Pero es que el Partido Socialista estuvo a punto de romperse en aquel momento, pero Pedro Sánchez es alguien que tensa las costuras hasta extremos realmente increíbles, ¿no? Y si eso lo hizo siendo el secretario general del PSOE, lo que no hará desde la presidencia del gobierno, con el Tribunal Constitucional a su favor, la Fiscalía a su favor, todas las instituciones ocupadas todas las empresas públicas. Pero es que ahora tiene un poder inmensamente superior al que tenía cuando era simple secretario general del Partido Socialista, con lo cual tiene todos los puntos para resistir. Es que de hecho nosotros en el diario hemos llegado a hablar de que incluso en el hipotético caso de que lo sentara en el banquillo, es que lo que no dimitiría, en el banquillo del Tribunal Supremo. Dejaría hablar de golpe de Estado judicial. Yo creo que no dimitiría. O sea, aguantaría y resistiría un poco lo que se decía de Trump, ¿no? O sea, si lo sientan en el banquillo es que él, o sea, va a continuar como presidente sin ningún problema, ¿no? Yo creo bueno, él lo dijo ya en las últimas elecciones. A mí me van a detener. Te puedo decir en una buena entrevista. Sí. Es probable que algún día me vayan a detener. O sea, que él juega esa épica, digamos, del que está en contra del sistema. Bueno, que sea el sistema, claro. Pero Puigdemont, ¿no? Un poco Puigdemont. Bueno, y es que no descartes la posibilidad de que en el hipotético caso de que acabara imputado, no sentado físicamente en el banquillo, pero en fin, que eso le diera votos y se propulsara a los 150, 170 escaños. Y una cosa que dice Ignacio Varela, que está muy bien, que dice que normalmente el populismo lo que hace es tener siempre un plan B por si hay un error electoral o hay una caída electoral para volver enseguida. Claro, ¿no? claro. Y eso también lo creo que está pensando en esa es otra de las... Si pierde las elecciones, por ejemplo, no creo que se vaya. O sea, aguantará el partido porque lo tiene todo atado, probablemente para poder volver, como hizo el PNV, por otra parte, cuando tuvo un accidente electoral, le llama Varela, ¿no? Al populismo decía un accidente electoral. Puedes perder, bueno, les dejas 3 años y tal, que no pasó nada, no hicieron nada, ¿no? Y luego vuelves. Haces una oposición tierra quemada y... Sí. No, o sea, de hecho la especulación, nosotros en el diario hablamos de la posibilidad tal de que si Feijóo gana las elecciones consigue ser investido presidente, pero no es lo mismo ganar que ser investido presidente, pero si lo consigue le esperan 2 o 3 años de infierno. Sí. Y la posibilidad de que el gobierno reviente por los pactos con Vox, por lo que sea, el gobierno reviente y Pedro Sánchez vuelva como el gran salvador, es que es una posibilidad alta. Yo no apostaría ni un euro en contra. Tampoco. ¿Y crees que con los indultos sin la ley de amnistía ha neutralizado el independentismo? No.
No, al contrario, yo creo que... Yo creo, bueno, Andreu también esto también podría explicar unas cuantas cosas. Yo creo que los ha situado en la pantalla siguiente. La pantalla, porque el independentismo lo que intentó en 2017, no creo ni que se lo creyeran ellos, ¿no? Pero digamos que lo que aparentemente intentaron fue, bueno, un golpe de Estado, ¿no? Un cambio por la vía de, bueno, oye, montamos este lío, salen 2 millones de personas a la calle y a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué... Pero eso les salió mal, ¿no? Pero ahora está en una pantalla posterior y muchísimo más peligrosa. Yo digo que en realidad el objetivo ahora no es la independencia, sino es conseguir un semifederalismo, un confederalismo en el que su dinero sea para ellos y el nuestro sea también para ellos. Es decir, que ellos continúen ligados a España para lo que les conviene, para que les paguemos las pensiones básicamente, pero que su dinero sea para ellos, ¿no? O sea, un País Vasco multiplica un cupo vasco multiplicado por 100, ¿no? Y yo siempre digo que en esa tesitura es que prefiero la independencia. O sea, vete, llévate tu deuda, te pagas tú las pensiones, pero oye, pero no te quedes ligado a medias, ligado para lo que te conviene y desligado para lo que no te conviene, ¿no? Es que eso sería el peor de los escenarios posibles y vamos un poco a eso, porque fíjate ahora con el tema del cupo catalán, ¿no? La fiscalidad propia, tal, lo que están intentando es eso. Ya no hablan del referéndum. Ya no hablan de referéndum, están hablando de fiscalidad, claro. Cuando ya tienes fiscalidad, la policía la tienes fuera, la Guardia Civil la tienes fuera, todo lo controlas tú, controlas aeropuertos, controlas fronteras, por aquí eres de independencia, eres independiente de facto. Quiero decir, no tienes una sola bandera española en toda Luego Zapatero, que funciona como el oráculo del drama, ¿no? Va diciendo eso de ahí es hora de reconocer la identidad nacional catalana. Claro, No sé claro. quién está pensando en qué fórmula Claro. lleva así desde el 2004, él por otra parte. Entonces, Claro. también nos dijo que, ¿te acuerdas? Que el estatuto de entonces Sí. resolvería el problema catalán para 2 generaciones. Sí, exacto, lo salió muy bien. Que lo que ha hecho Lo es clavó. destruir a más de una. Lo niqueló, porque además el confederalismo que proponen, en realidad el confederalismo es une lo que está desunido, pero el confederalismo que se propone aquí es desunir lo que está unido, ¿no? En plan, bueno, nosotros estamos unidos como país, pero ahora lo que vamos a hacer es dividirnos en pequeñas naciones, ¿no? Y vamos a continuar unidos, no sé por qué motivo vamos a continuar unidos, cuando ya lo estábamos y nos hemos desunido, ¿no? O sea, es un confederalismo inverso del que no hay ningún ejemplo histórico que yo conozca y que no va a funcionar, que va a provocar una serie de problemas, ¿no? Y ya digo, pues en esa tesitura es preferible, lo digo como especulación, evidentemente yo no quiero ni una cosa ni la otra, pero claro, pero si las únicas dos opciones son ese confederalismo en el que yo le estoy pagando a la alta burguesía catalana la corrupción, mientras también pago mis impuestos aquí, quiero decir, pues prefiero que se desliguen, oye, pues págatelo todo tú. Quiero decir, pues mira, partimos peras y ya está, ¿no? Hola, Cristian. ¿Qué tal? Hace no mucho, la semana pasada, con una amiga mía, que siempre que quedamos hacemos un análisis político de la actualidad. Arregláis España. Sí, por supuesto. Bueno, hablando, ella se preguntaba cómo todavía hemos podido echar, bueno, después de la manifestación de Toros, sí, bueno, la semana pasada, cómo todavía no hemos podido echar a este tío. Y mi respuesta, digo, muy sencillo, porque es que la derecha, desde 2019, PP, Ciudadanos y Vox, se ha dedicado a hacerse zancadillas, a pegarse puñaladas, y cuando Ciudadanos ya desaparece, o bueno, se viene más abajo con las mociones de censura y tal, hay un intercambio de cromos en PP, Vox, con tal, no sé qué, ya desaparece del todo Ciudadanos, y mientras tanto, de lo que nadie se ha dado cuenta, salvo Ayuso, Cayetana y poquitos más, o ninguno más, es que Sánchez ha seguido siendo la fuerza hegemónica de la izquierda, porque ya nadie habla, pues eso, de Irene Montero, bueno, para reírse de ella sí, de Yolanda Díaz 3/4 de la misma, pero Sánchez ha ido haciendo más fuerte, mientras que la derecha se ha ido pegando puñaladas traperas, los unos a los otros y los otros a los unos. Ella decía que no, que posiblemente es que la derecha haya tenido muy mala suerte y no haya tenido un líder, pues eso, más hegemónico, como lo que es Ayuso en Madrid, pero bueno, a nivel nacional pues ha tenido más mala suerte. Yo insistía en que no, que como dice Federico, la izquierda es mala, pero es que la derecha es boba que nunca se entera de nada. No sé muy bien qué opinas tú, me gustaría escucharte cuál es tu análisis de por qué todavía Sánchez sigue ahí y la derecha está en la oposición y desdibujada. Claro, a ver,
ese factor existe y es verdad, también es verdad que el sistema español, que en teoría es una democracia parlamentaria, pero en la práctica es fuertemente presidencialista. Si tú llegas a la presidencia y tienes apoyo en el Congreso de los Diputados, puedes hacer lo que quieras. Realmente hay un amplio margen para que tú hagas lo que quieras. Y Pedro Sánchez lo ha aprovechado, es cierto que ha tensado las costuras o directamente las ha roto, pero se ha aprovechado de ese poder prácticamente absoluto que te concede el sistema político español. Yo creo que esto lo debió decir Zazalejos, porque lo dice siempre, es hora de que haya una reforma de la Constitución. Es un momento muy peligroso porque evidentemente no hay consenso, pero la Constitución necesita una reforma porque hemos visto que hay cosas que han acabado saliendo muy mal y que había muchas rendijas por las que se han acabado colando monstruos, ¿no? Pero lo que tú decías también es cierto, liga un poco con lo que hablábamos antes. Yo creo que el PP no ha sabido transmitir un proyecto, no te ofrece valores fuertes a los que aferrarte, ¿no? Te ofrece una promesa de gerencialismo, ¿no? De nosotros vamos a ser unos gerentes, ¿no? Y lo vamos a hacer bien, vamos a poner en orden un poco el contable pulcro, ¿no? Y aplicado. Y eso no te motiva. Entonces, incluso con un presidente acosado por escándalos de corrupción por todos lados, en fin, absolutamente con unos medios absolutamente desquiciados, ¿no? Capaces de defender lo indefendible y decir lo contrario a lo que decían ayer porque Pedro Sánchez ha cambiado de opinión, etcétera, etcétera. Incluso en esa tesitura es que tiene problemas para... O sea, Sánchez no baja, ¿no? Y entonces no tiene problemas para sumar, no llega cerca a la mayoría absoluta de sumar con Vox, lo cual es un problema para ellos. O sea, tiene problemas, ¿no? Entonces, eso es cierto. Pero no estoy, en una parte no estoy de acuerdo contigo, porque en el año 2019, Albert Rivera, Casado y Abascal, con cada uno en su estilo, pero los tres, o sea, iban a por una. Sí que es verdad que a nivel nacional, en las autonomías, en los ayuntamientos, que podía haber, de hecho hubo, aquí en Madrid, y bueno, en Murcia, en muchos sitios, había una suma PP Ciudadanos Vox, por lo tanto esta gente fuera, que no toque ni lo más mínimo. Pero a nivel nacional era más difícil, bueno, la ley electoral y muchas cosas detrás. Pero yo ahí sí que había tres liderazgos en la derecha. Yo creo que poco a poco, pues eso, Pablo Casado se dio la leche del siglo en el 19, se pudo recomponer el 10 de noviembre, pero cayó Rivera, Arrimadas pues fue una decepción, ¿no? Estaba ahí de pasada. En fin, no sé, a nivel nacional, luego en el propio PP pues también igual con el tema del hermano de Ayuso, que la cosa quedó en nada. En fin, yo creo que sí que en 2019 había como una esperanza de, venga, los tres, cada uno en su estilo. No sé si lo hablarían o no lo hablarían, pero sí que la derecha estaba muy motivada. De hecho, creo que llegaron a los 11 millones de votos por separado. Pero no sé, algo ocurrió, algo que a mí se me escapa y nunca sabré, porque pues, soy un ciudadano de a pie, pero... la derecha ya no motiva, o sea, motiva pues Ayuso, motiva a Cayetana y gente de Vox que se han ido, Macarena Olona, Teresa de los Monteros, pero ya la gente, yo milito en el Partido Popular y mucha gente me dice, si os voy a votar a vosotros, pero por votaros, porque es que estoy harto de este tío y a mí eso me da hasta mal bajón, que es que yo digo para mis centros, pues mira, no lo hagas, o sea, sinceramente me duele decirlo, pero es que yo creo que si la derecha peleaba, bueno, pues si peleara como ha peleado Ayuso aquí en Madrid, es que no sé si a lo mejor se ponen 15 millones de votos, estoy exagerando mucho, ¿no? Pero, en fin, que yo creo que si pelearan y pues eso, hablaran de cosas de vamos a acabar con el sanchismo y un decálogo de lo que día tras día vamos a acabar con esto y con lo otro. Vamos, en volanda sacarían a Feijóo el día de la investidura. Eso vas a ir a defenderlo en el Congreso. No, si queréis, podemos acabar de hacer como una última ronda de preguntas y tal, y acumular varias preguntas y vale, sí, para como hacer. No queráis. sé si tenéis alguna más. Esta mañana hay un medio de comunicación que publicaba un rumor sobre que la posible vuelta de Iván Redondo a las cocinas de la Moncloa. No sé qué opinas de que esto pueda ocurrir y en tal caso si puede haber un cisma en el Partido Socialista, como ya parece que hasta cierto punto ha habido en su día. No, un cisma no, pero ¿dónde lo has leído? No, yo no lo he leído. ¿Dónde lo has publicado? Ostras, no lo sé. Hombre, es verdad que la salida de Iván Redondo fue sorpresiva, ¿no? Fue un poco rara porque no había ningún motivo aparente, incluso los que más o menos estamos enterados de lo que se cuece en la cocina de los partidos y tal.
encontrábamos una justificación para eso, ¿no? No sé, Iván Redondo es un personaje peculiar. Hay gente que dice que es un genio y otra gente que dice que es un vendemotos, ¿no? Yo creo que hay una cosa. que es más bien lo segundo, ¿no? Más bien lo segundo. Sí, si lees los artículos dices, uff. Es que no son muy malos. Sí, es como una autoayuda, no sé, es como Sí, autoayuda política, politológica, ¿no? Sí. Pero a ver, pero a fin de cuentas llevó o gestionó la primera parte de la presidencia de Pedro Sánchez y lo hizo bien, ¿no? O sea, el tipo aguantó y en fin, algunos aciertos tuvo, ¿no? Claro, es más fácil hacerte en el Partido Socialista, ¿no? Con toda la potencia mediática que tienen que en otros partidos, ¿no? La verdad es que no conozco el rumor, no sé, a veces no te fías porque a lo mejor esos rumores los lanza el propio interesado, ¿sabes? Entonces el propio Iván Redondo, a lo mejor, no sé, especulo, no tengo ni idea, o sea, reconozco que no tengo ni idea. Pero a lo mejor el propio Iván Redondo quiere volver de alguna manera y está lanzando o se está vendiendo porque se quiere a lo mejor vender a otros partidos o no en España, pero a lo mejor fuera, ¿no? Y entonces lo que está vendiendo es que el Partido Socialista lo quiere recuperar y tal, porque es un crack y, o sea, no te acabes de fiar de esas cosas. Pero, no sé, es cierto, por otro lado, que Pedro Sánchez suele recuperar a sus... O sea, no es un tipo vengativo, es un tipo totalmente táctico. Y si algo le interesa, o sea, de la misma forma que te chuta, luego te recupera si le interesa. O sea, no hay rencores. Lo he demostrado en los WhatsApp Lo he demostrado. con Ábalos, ¿no? Exacto. Enseguida le quería otra vez, ¿no? El hecho de menos, esas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, si echó a Iván Redondo fue porque en ese momento no le interesaba por los motivos que fuera, no los desconozco, pero por los que fuera, y si lo recupera será porque le interesa mucho y porque cree que le puede aportar mucho. O sea, no va a tener ningún problema. Mientras tiene muestras de lealtad absoluta, ¿no? De Claro. Sí, no, mientras le sirva, ¿no? Incluso aunque sea desleal, ¿no? Pero mientras le sirva, pues él tirará para adelante. O sea que siento no poder contestar a tu pregunta porque no tengo ni idea, pero en fin, esas son las opciones que se me ocurren. ¿Crees que van a funcionar las 3 apuestas autonómicas con las 3 ministras? No. Isabel Alegría, Andalucía, Montero, ¿no? Vamos, los sondeos pintan no ya que van a sacar un resultado mediocre, sino a desastre total y absoluto. Pero Andalucía, de hecho, parece casi hecho a propósito, ¿no? Claro. Como para quemarla o algo. Es que de hecho la especulación es esa, o sea, está saliendo tan mal la jugada que quizá el objetivo de Pedro Sánchez, ¿no? era reventarlos, ¿no? Para eliminar la posibilidad de una sucesión, ¿no? En plan, bueno, ¿quiénes podrían ser los hipotéticos sucesores? Pero ni siquiera eso, porque Óscar López en ninguna quiniela podría ser sucesor de Pedro Sánchez, ¿no? Pero no están funcionando, porque es que además la duplicidad de gente que no ejerce su función en el ministerio porque está haciendo la batalla política en su comunidad y es que es insostenible, ¿no? Entonces no se sostiene ni por un lado ni por el otro, ¿no? Es completamente rocambolesco. Y los sondeos no parece... Yo creo que tendría que ocurrir algo muy extraño para que les saliera bien en alguna de esas autonomías. Una pregunta rápida. No sé si seguís mucho la crónica monárquica, pero si se percibe algún cambio de esa relación presidencia del gobierno, corona. Hombre, la relación no es buena. Yo creo que es evidente, ¿no? Es muy cordial y evidentemente el rey sí que es un profesional de la política y evidentemente no va a hacer absolutamente nada que demuestre el más mínimo. Él va a aceptar todo lo que salga del gobierno y tal. La relación evidentemente no es buena porque la Casa Real se es consciente de que se les está utilizando para la batalla política, ¿no? Y no quiere decir necesariamente que el Partido Socialista se quiera cargar la monarquía, ¿no? O sea, quizá es un poco caricaturesco, pero sí que es verdad que lo está utilizando para la batalla política, ¿no? Y se están escenificando una serie de rencores y, en fin, esto de si va el rey y no voy yo, tal, y luego decimos, no, bueno, pues que no hace falta que vayamos, todo este tipo de conflictos diplomáticos, ¿no? De protocolo y todas estas pequeñitas puñetas del protocolo son significativas, ¿no? Y demuestran, en fin, que hay un rencor personal del presidente hacia Hay viejos dirigentes socialistas que aseguran que el último cartucho de Sánchez será
sacar la cuestión, el debate de la República en serio. Pues Que asoma en cada congreso que hacen con la ponencia siempre de jóvenes, sí, ¿no? sí. Luego descartan y eso pues, Sí. como, así como un aviso. Sí. Pero bueno, yo creo que eso realmente les saldría fatal. O sea, Hombre, provocarían un conflicto, Sí. yo creo que eso sí que provocaría un conflicto civil, porque Sí, sí, esto sí. sí que es tocar el cogollo de... o sea, no creo que Sánchez De la realmente nación. se lo plantee en serio, porque eso sí que sería muy destructivo, me parece. Bueno, lo puede realmente. utilizar como artefacto electoral, pero o sea, yo lo veo capaz de utilizarlo, pero midiendo, ¿no? Ya. Midiendo hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar. Me sorprendería. Dicho lo cual, no sé, también he visto que los españoles nos hemos comido, hemos amortizado rápidamente otras cosas también muy escandalosas, hombre, quizá no tan escandalosas como sería un intento de cargarse la monarquía, pero desde luego muy escandalosas, ¿no? Empezando por la amnistía, por ejemplo. Sí, sí. Y fíjate el apagón, ¿no? Hoy explicaba Nacho Cartero en el Confidencial, en su artículo Confidencial, que en el Partido Socialista le decían después del apagón, estos son 3 días y la gente se olvida, ¿no? Dice, bueno, y tenían razón, ¿no? O sea, han pasado 3 semanas y ya nadie habla del apagón, ¿no? Ni del absoluto escándalo que fue, ¿no? Con su responsabilidad es absolutamente clara y meridiana, ¿no? Y bueno, pues ha quedado amortizado, ¿no? Y no pasa nada, pues mira, nos fuimos a cervezas, ¿no? Entonces, claro, pues hemos amortizado eso con muertos, por Muertos, cierto, sí. durante el apagón, ¿no? Gente que se asfixió en su casa, ¿no? Porque no podía conectar el respirador, claro. Y eso ha quedado como, bueno, pues se murieron, ¿no? Pues mira, pues ¿qué pasa, no? Pues se muere gente cada día, ¿no? Pues claro, si hemos amortizado eso, ¿qué no vamos a amortizar, no? Aquí nos manifestamos por un perro, ¿te acuerdas? Por el perro del ébola, ¿no? Y en cambio 5 muertos durante el apagón y no pasó nada. Pues bueno. A mí me sorprendió del apagón que en la encuesta publicada decir solo al 24% de la población española un lunes a las 12:30 los pilló trabajando. Es bastante alarmante. Yo estaba ahí entre ese 24%. Sí. En fin. Lo que decías, por cierto, con respecto al presidencialismo de la democracia es muy cierto, porque creo que estamos aprendiendo muchas lecciones que no sé si seremos capaces de aprovechar para una hipotética nueva constitución. Pero realmente que, por ejemplo, la cuestión de los presupuestos, las cámaras tienen que tener mucho más poder. No puede depender solo de que el gobierno las presente o no, porque es un mandato constitucional. Claro. Y si el presidente no los presenta, pues las cámaras tendrían que, o tendrían que ser potestad de las cámaras de presentarlos, o connivar al gobierno, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que hay una diferencia, que muchas veces el presidente no tiene, aunque tenga mayoría, las cámaras le instan o no le dan permiso para renovar el presupuesto y todas esas cosas, ¿no? Es que jurídicamente es impepinable, es decir, yo no recuerdo la frase exacta de la Constitución, pero dice que el gobierno presenta... Tiene la obligación de presentar cada es decir, claro. o sea, no es optativo, no es un mandato. No se puede interpretar, además, es un mandato, claro, igual que, igual que la Constitución prohíbe los indultos generales y, por lo tanto, se deriva que las amnistías generales están prohibidas, ¿no? Y oye, pues bueno, pues entramos en la interpretación, cogemos el derecho, lo retorcemos, ¿no? Y entramos en una democracia interpretativa, ¿no? Pero claro, es que el derecho, interpretando, pues puede llegar a auténticas aberraciones, ¿no? Claro, ese es el problema. Si el derecho no tiene un fundamento objetivo, un mínimo al menos, la literalidad no sirve para nada. Ya ni respetas la literalidad, exacto, te llega el Constitucional y te dice, no, pero esto lo que quiere decir es que si lo interpretas así o así... Claro, o sea, cualquier norma jurídica es susceptible de acabar diciendo lo contrario de lo que dice literalmente si lo retuerces y haces la argumentación lo suficientemente larga y jurídicamente abstrusa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues estamos en ese punto en el que el Tribunal Constitucional va a decir que, oye, que todo para adelante porque todo es bueno para el convento, pues bueno, pues es que estamos en una democracia realmente peligrosa, ¿no? Porque depende de la interpretación. Y si tienes el control del Tribunal Constitucional, que ya se ha convertido en un Tribunal Supremo, pues entonces ya se ha saltado su función, ha ocupado el terreno, las competencias del Tribunal Supremo, entonces ya, es que ya puede hacer cualquier cosa el presidente, ¿no? Totalmente, Entonces, claro, estamos en un terreno. Los positivistas jurídicos lo están pasando muy mal, claro. Ahora, porque no, solamente la ley y tal, bueno, si la ley se puede retorcer hasta este punto, claro. Pues bueno, pues vale, pues sin presupuestos, amnistía, cualquier cosa, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, por esta tarde. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Os esperamos el 9 de junio
en la sesión de Paula Quinteros. El 13 de junio tendremos un seminario de los que organizamos de pensamiento con Fernando Vallespín para hablar de Maquiavelo y cómo su papel o su enseñanza está presente en la política hoy. Y el 16 de junio tendremos la última sesión del seminario, del ciclo, con Ramón González Ferri, periodista del Confidencial. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Andreu, por liderar este ciclo. Gracias a vosotros y muchas gracias, Cristian. No,